¿Cómo estamos todos hoy? Por la gracia y misericordia del Señor, bendecidos, tenemos vida, nos hemos reunido hoy en familia para alabar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor. Y solo los que estamos vivos podemos alabar al Señor, ¿cierto o no? Es un privilegio para nosotros. Así que vamos a platicar hoy de un tema precioso que el Señor nos trae y es el tema de la lámpara y el almud. La cita base que vamos a manejar esta mañana, esta tarde, es Mateo 5, 14 y 15 y dice, vosotros, ¿quiénes son vosotros? Ustedes, yo, hagámoslo en primera persona. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Resulta interesante que hoy en la mañana que entré, dos de los hermanos me preguntaron, mira, ¿y qué es un almud? A ver, ¿quiénes de nosotros no sabe qué es un almud? Miren, muchas manos levantadas. Resulta sumamente interesante. Vamos a platicar un poquito de qué quiso el Señor mostrar a través de este pasaje. Dentro del contexto del que fue dado esta cita, es Jesucristo dando su mensaje magistral en el Sermón del Monte. Después, inmediatamente después de las bienaventuranzas, Jesús declara que nosotros somos sal de la tierra. Y luego nos dice que somos luz del mundo. La sal preserva. Porque si la sal no preserva, de nada sirve y es echada afuera. Y la sal tiene que ver mucho con nuestra integridad y con la identidad de hijos de Dios que el Señor nos ha dado y con la conquista que el Señor Jesucristo está haciendo en nuestro propio corazón y nos está preservando del mal, de la maldad y nos está preservando de la influencia del mundo externo en el cual nosotros estamos. Pero establecidos en esa identidad en Cristo, nosotros no solo tenemos la identidad, el cual nos da un destino, porque el haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón nos da destino y nos da propósito. Y el destino es retornar a la casa del Padre, porque antes estábamos nosotros lejos de poder llegar a la casa del Padre por nosotros mismos. En ese destino, el cual es solamente cuestión de tiempo para llegar ahí, durante el tiempo, mientras alcanzamos el destino, hay un propósito. Y el propósito es ser luz. Y eso lo tenemos que tener sumamente claro nosotros, los hijos de Dios, porque con mucha facilidad nos olvidamos de que hay un propósito y nos enfocamos únicamente en el destino. Y solamente queremos, Señor, ya quiero estar en tu presencia. Señor, ya me gustaría estar gozando de verte cara a cara, pero el Señor te dice, todavía hay algo que hacer aquí. Porque déjenme decirles algo. Si el plan de Dios hubiera sido que cada uno de los hombres y mujeres que le reconocen como hijos y lo reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese mismo instante vayan a su presencia, así hubiera sido. ¿Cierto o no? Pero no es así. Desde el momento que no es así, es porque hay un propósito que nosotros tenemos que cumplir, porque alguien lo cumplió en nosotros en un momento determinado. Y eso es lo que hemos venido nosotros platicando el día de hoy cuando hablamos de presentar nuestras listas de hombres y mujeres propuestas para que ellos reciban la luz de Jesús. No es una opción, es un mandato. Así como nosotros fuimos alcanzados y fuimos propuestos por otra persona, gracias al Señor por esa persona, gracias al Señor porque no se cansó de insistirnos y de invitarnos para que un día nosotros recibiéramos la luz de Jesús. Amén. Bien,
Dentro de ese contexto, el Señor está estableciendo el propósito que tienen los hijos de Dios. Y la lámpara que el Señor habla, Él se estaba dirigiendo en ese momento a sus discípulos, pero se estaba dirigiendo a una gran multitud. Esa gran multitud era gente sencilla, que le escuchaba y le seguía. Para ellos no era absolutamente nada extraño que Jesús les hablara de lámpara y almud, porque era su estilo de vida, era su modus vivendi de esa época. Es como para nosotros hoy, mire, enciende el apagador de la pared, ¿verdad? O mueva el switch, o encienda la lámpara de ahorradora. No es extraño para nosotros el día de hoy, mas para ellos lo común, lo corriente en ese momento era hablar de una lámpara, la cual era una vasija de barro abierta con un pico en el frente, que hay una imagen de ella, en el cual se ponía aceite de oliva y se ponía una mecha de hebras de lino retorcido, la cual se metía dentro del aceite de oliva y se encendía. Quien tenía cuidado de esa lámpara era la señora de la casa. Otro detalle que tenemos que tener claro era que esa mecha, cuando encendía y el aceite se iba acabando, empezaba la mecha a humear. ¿Han estado ustedes al lado de una vela o una candela que está humeando? Es molesta, ¿verdad? Entonces la señora de la casa tenía que tener el cuidado de recortar adecuadamente la mecha para que mantuviera una llama correcta, alumbrara correctamente y que no humeara. Hay un mensaje detrás de la lámpara y el aceite, como lo hemos visto nosotros en la parábola de las 10 vírgenes. En la parábola de las 10 vírgenes, de esas lámparas está hablando el Señor. Se les acabó el aceite, la luz se les empezó a acabar y empezaron a humear. De igual manera, el cristiano que no se mantiene lleno del aceite del Espíritu Santo, que no se mantiene lleno de la presencia del Señor, su lámpara puede también de alguna manera su luz apagarse y en vez de dar luz empieza a tirar humo. Resulta delicado. Es por eso la necesidad que tenemos de esa llenura constante y permanente de la presencia del Señor en nuestras vidas. Y el almud, que era la famosa pregunta que me hicieron. El almud, según el diccionario, es una medida romana para áridos. Áridos. ¿Qué es esto? Áridos. Era precisamente usada para medir granos. Y contenía 8.76 litros. Era una vasija así. Ese es un almud. Y cuando el Señor habla en su palabra, que la lámpara se pone sobre el almud y no debajo de él, y es porque en aquel entonces el almud lo utilizaban como una mesa. También hemos oído que la lámpara no se pone debajo de la mesa. La parte angosta del almud, lo que hacían era, le daban vuelta, la ponían sobre el piso, y la parte ancha, grande, la utilizaban como una plataforma de una mesa y sobre ella ponían la lámpara, de tal manera que desde esa posición alumbraba de una mejor manera toda la habitación. Mucha de la gente en aquel entonces no tenía la capacidad para tener sostenes de lámparas así de bronce, como tenían pocas personas. O probablemente no tenían algún saliente de las paredes, de alguna roca donde pudieran ahí colocar la lámpara para que de una mejor manera alumbrara. Pero lo común y lo corriente era que lo manejaban de esa manera. Por eso el Señor nos habla que la lámpara no se ponía debajo del almud. ¿Y era qué es? Poner la lámpara aquí, agarrar el almud, darle la vuelta y ponerlo sobre la lámpara. Ahí ya no alumbraba nada. ¿Nos ubica bien? Bueno. Para hablar de la luz, también se hace necesario hablar de la oscuridad. Y vamos a hablar un poco de la oscuridad, porque la oscuridad se nos presenta a nosotros desde Génesis 1.
Y el mundo y la oscuridad en el cual nosotros estamos viviendo es un mundo que está caído y sumergido en espesas tinieblas espirituales. Y estas espesas tinieblas espirituales están gobernadas por Satanás y sus huestes malignas. Es un mundo en el que Satanás tiene gobierno completo sobre todos los hombres y mujeres. Cuando hablamos del mundo, no podemos considerarlo como el cosmos, pero en este caso no es el cosmos. En este caso son las personas que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el mundo. Está lleno de personas, cantidades enormes, innumerable cantidad de personas, diría yo que preocupantemente demasiadas personas en el día de hoy no tienen a Jesucristo en su corazón. Es tremendo. Baste caminar nosotros en cualquier lugar, baste ver nosotros en las personas que conocemos y nos damos perfecta cuenta de que aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, su actitud, su forma de hablar, su forma de actuar, su comportamiento ético y moral, su práctica religiosa, no demuestra ni más ni menos que son totalmente ignorantes de las cosas de Jesucristo. Es peligroso, el mundo está sumergido en una gran tiniebla. Y el Señor lo revela en Juan 5:19, la segunda parte de la cita, y el mundo entero está bajo el maligno. Jesús lo afirma y es una verdad. Y en Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Les decía, mundo son todas esas personas sin Dios, sin esperanza, caminando bajo sus propios principios, estableciendo sus propios patrones de conducta. Algunos pensando que no necesitan de Dios ni de nadie, y otros creyendo que porque cumplen ciertos ritos, ciertas prácticas religiosas, otros porque cumplen con ciertas tradiciones, con eso ya es suficiente y ya Dios les tomó en cuenta toda su actuación, y de esa manera están bien, pero no están ni más ni menos que engañados total y completamente. Apocalipsis 3:17 nos dice específicamente en todos ellos: porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado a una persona, le hemos hablado de Cristo? No, hombre, yo no necesito de eso. ¿Cuántas veces les ha sucedido? Muchísimas. No, yo estoy bien, yo soy practicante de tal religión, o no, mira, yo cumplo con mis ritos y tradiciones y yo estoy bien. Y le ponen a uno un alto, le ponen a uno una barrera o una pared y le dicen: mira, hasta aquí te doy permiso que tú llegues y no te permito que hables más conmigo, porque yo puedo. Otros que dicen: no, hombre, mira, una vez fui a uno de esos grupos de hombres, una vez recibí ese comentario y mira, ahí solo hay fracasados. Así me dijo cuando yo le empecé a hablar del Señor. Ahí solo hay fracasados, ahí solo hay de esos que adictos y alcohólicos y un montón de problemas. Yo no tengo nada de eso, yo no necesito nada. El engaño. Cree que no necesita. Y precisamente por eso el Señor trae esta palabra y dice: porque tú dices que soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero lo que no sabe, porque sus ojos están cerrados y sus oídos están tapados, es que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa persona tiene esa condición, mas no cae en cuenta de ella.
No se percata de que está en esa condición. De la misma manera como estaba Adán y Eva en el Edén, estaban desnudos porque la gloria de Dios los cubría, pero cuando la gloria de Dios fue quitada, vieron su desnudez. Pero en este caso no es la gloria de Dios la que cubre al mundo, sino que son las espesas tinieblas espirituales malignas las que no les permiten ver su desnudez. Lo cual es tremendo. El mundo también son esas diversas religiones y sectas que se autoproclaman portadores de la luz. Y no son más ni menos que parte de la oscuridad, ciegos guiando a otros ciegos. Miren, cuando uno habla con personas que son seguidores de cierta religión o cierta secta, déjenme decirles que de alguna manera son gente bien intencionada dentro de su humanismo personal. Ellos creen que están yendo en el camino correcto. Los budistas, por ejemplo, ellos creen firmemente creen que ellos van a ser reencarnados en otro animal o en otra persona. Ellos están convencidos de ello. Y dentro de su convencimiento ellos siguen esa corriente. Como ovejas van detrás de aquel que los lleva directo al matadero y están convencidos que van en el camino correcto. El problema no es de esas grandes masas que van caminando ciegas, sin entendimiento, directamente a la muerte y a la destrucción y a la condenación eterna. El problema son aquellos hombres y mujeres que Satanás y sus huestes espirituales utilizan para convencer, para guiar, para dirigir, para manipular a esas masas. Ese es el verdadero problema, porque ahí hay un trabajo directo y específico de parte de Satanás para poder hacer esa labor. En 2 Corintios 11, 13, 15 lo denuncia claramente el Señor en su palabra, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás, quien antes era Luzbel, luz bella, y perdió su luz y fue arrojado directamente a las tinieblas. Déjenme decirles que él era portador de la luz que le había concedido el Señor, mas él no era la luz. De tal manera que él toma un traje de luz y un disfraz de luz para aparentar algo que él no es. Y esa es la manera como conduce y guía a tantos hombres y mujeres que parecieran ser bien intencionados y están siendo arrastrados a la muerte y a la condena eterna. Él y sus secuaces que se están manejando a través del engaño, a través de la mentira, a través de la persuasión, a través de la coacción inclusive. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Resulta importantísimo, amados hermanos, denunciar la obra de las tinieblas, porque para eso ha venido la luz, para evidenciar la obra de las tinieblas. Y nosotros como hijos de la luz, nosotros cuando el Señor nos dice que somos luz del mundo, es parte de nuestra responsabilidad denunciar la obra de las tinieblas. No podemos quedarnos callados. Amén. Ahora hablemos de la luz, porque si vamos a hablar de las tinieblas, tenemos que hablar del opuesto a las tinieblas y es la luz. Dios es luz. Amén. Esta es una afirmación clara y categórica que tenemos que tenerla nosotros. Dios es luz. Él no es portador de la luz. Él es la luz, es parte de su naturaleza. 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Amén. Él es la luz.
Cuando nosotros vamos a Génesis y leemos Génesis 1, capítulo 1, verso 1, cuando nos dice que Dios hizo los cielos y la tierra, e inmediatamente pasamos al verso 2 y nos declara que la tierra estaba desolada, vacía y en oscuridad. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó en ese lapso? Miren, al Señor no le ha placido mostrarnos qué sucedió ahí. Y si a Él no le ha placido mostrárnoslo en su palabra, pues ni modo, Señor. De ahí en adelante partimos nosotros. Amén. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y aquí empiezan a aparecer las tinieblas sobre la faz del abismo, en la creación que Dios había hecho. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo primero que Dios hizo fue la luz. Lo primero que Dios hizo fue, vio las tinieblas y dijo, las tinieblas tienen que ser apartadas, e hizo la luz, porque la luz quita la tiniebla. Amén. Pero no nos olvidemos, ¿cuánto tiempo pasó entre que Dios hizo la recreación de la tierra? Porque esta es la recreación de la tierra. Formó al hombre y a la mujer, les dio la instrucción de no tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuánto tiempo pasó para que ese mandato no fuera obedecido? ¿Qué utilizó Satanás, el padre de la mentira, el utilizador del engaño, para seducir a Eva y decirle, mira, Eva, lo que Dios te dijo no es cierto? No le hagas caso. Si tú comes de ese fruto vas a ser igual a Dios. El engaño, la seducción. Y ella ingenuamente creyó y tomó del fruto. Y en el momento que tomó el fruto y desobedeció, y Adán también lo hizo, en ese momento el hombre cayó. ¿Qué pasó en el mundo y la tierra? Las tinieblas volvieron a ocupar el lugar. Ojo, el mundo está bajo el poder de las tinieblas. A partir de ese momento el mundo cayó bajo el poder de las tinieblas de nuevo. Y todos aquellos que vinieron a nacer posteriormente, Adán y a Eva, nacieron dentro de las tinieblas. ¿Dónde nacimos nosotros? En las tinieblas. Por esa razón el mundo está bajo el poder de las tinieblas, bajo el poder del maligno. Solo un periodo de tiempo, el cual no tengo idea cronológicamente cuánto fue, hubo la luz del Señor brillando en su total y completa intensidad hasta que el hombre desobedeció. Y el mundo sigue en tinieblas. Y para eso vino Jesucristo, para denunciar a las tinieblas. Amén. Jesucristo es la verdadera luz. Y esta es otra afirmación clara y categórica que nos lo muestra la palabra. Miren, mis hermanos, cuando estaba preparando el tema de oscuridad y luz es un tema que ocupa la palabra, las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un tema que tiene una enorme cantidad de citas donde trata el tema de la oscuridad y la luz. Y si yo hubiera traído todas estas citas aquí, tendríamos para largo, de veras para largo. Por lo tanto, es un tema sumamente importante dentro de las Sagradas Escrituras. Y es un tema sumamente importante que ocupa el Señor, por lo tanto nos debe ocupar a nosotros también. En Juan 1, 4 al 5 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz es notoria en donde hay oscuridad. Si usted enciende aquí una lamparita en medio de este salón que está iluminado, muy poco se va a notar esa lámpara, ¿de acuerdo?
Pero si apagamos todas las luces, ponemos una cortina en las ventanas de atrás y tratamos de ubicar este salón en una total y completa oscuridad y encendemos una lámpara, esa sí se va a notar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la luz va a resplandecer en donde hay tinieblas. ¿En dónde vamos a resplandecer nosotros, amados hermanos? Aquí, en medio de la congregación, en donde todos somos parte de la luz que el Señor nos ha dado, o allá en ese mundo caído y oscuro que está bajo condena, en donde verdaderamente la luz necesita brillar para que otros vean esa luz. Aquí es muy rico. Y qué bueno. Yo no estoy diciendo que no, porque aquí somos como leños que juntos ardemos y juntos nos encendemos para alabar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Padre. Pero tenemos un propósito. Y el propósito no solo está aquí adentro, el propósito está allá afuera. Específicamente cuando nosotros dejamos nuestra congregación y entramos en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario quehacer, alrededor de aquellas personas con las cuales tenemos que tratar día a día, dentro de nuestra casa, fuera de nuestra casa, en el trabajo, en donde nos movamos. Ahí nos sumergimos nosotros en las tinieblas. ¿Estaremos brillando como luz? ¿O llevamos la luz debajo del almud? Una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Será que llevamos nuestro disfraz de ocultar la lámpara para que nadie la mire? ¿O la estamos exhibiendo y exponiendo de frente a todos? Sin importar que aquellos que reciben la luz nos digan: mira, me molesta, me golpea tu luz, por favor quítala, porque cuando alguien enciende la luz y ha permanecido en la oscuridad, esa luz golpea. ¿Cierto o no? Cuando usted ha estado en un lugar muy oscuro y pasa un buen rato, de repente sale a la luz, sus ojos no lo pueden resistir. Debemos permanecer ahí a pesar que golpee. Juan 1, 9, 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Bien dice la palabra en Juan 1, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Estaban ciegos. La oscuridad los había enceguecido de tal manera que el Mesías había llegado a su pueblo y su pueblo no lo conoció, lo rechazó, lo juzgó y lo crucificó. Miren qué tremendo. La salvación había llegado y ellos rechazaron la salvación. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Él lo está afirmando. Él es la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, el que cree, el que le recibe, el que le acepta como Señor y Salvador. El que toma para sí mismo la palabra que Él dice, el que conduce su vida y sus pasos conforme el mandato que Él nos da en sus sagradas escrituras, Él no andará en tinieblas como andaba antes. Yo andaba en tinieblas antes porque antes no había luz en mí, mas le conocí, creí en Él, lo recibí, le acepté, reconocí la necesidad que tenía de Él y pasé de las tinieblas a la luz y ya no ando en tinieblas. ¿Y usted, mi hermano? De la misma manera. Porque si usted cree que todavía anda en tinieblas, empiécese a preguntar por qué. Y Juan 9:5 nos dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús tenía su ministerio que vino a cumplir en la tierra
Y el ministerio fue venir a proclamar la verdad, hacer luz. Cuando Él vino, el mundo estaba sumergido en una total y completa oscuridad, de la misma manera como estaba sumergida en Génesis 1. Solo que en Génesis 1 nos lo manifiesta de forma natural. Y cuando viene Jesucristo a establecer su ministerio, la oscuridad en el cual está sumergido el mundo es la oscuridad espiritual. Pero para efectos tiene las mismas consecuencias una de la otra. La oscuridad espiritual es la que te lleva a la condenación eterna. No somos tinieblas que podamos palpar con los ojos. Lo podemos hacer en las noches oscuras, cuando no hay nube, cuando no hay luna, o cuando el cielo está cubierto de nubes y ni siquiera se ven las estrellas. Ahí hay oscuridades que a veces se palpan tan fuerte. Ivonne y yo tuvimos la oportunidad de estar en Texas, Estados Unidos, en una cueva, en donde nos mostraron ahí, en esa cueva nos llevaron a un lugar muy profundo, y nos dice la persona que nos estaba mostrando ahí, nos dice: miren, en este lugar ustedes van a experimentar la oscuridad total. Y la oscuridad no es ni más ni menos que la ausencia de luz. Y entonces cerraron unas puertas, que eran unas puertas herméticas, y déjenme decirles que yo no me podía ver ni el dedo pegado a mis ojos aquí. Era una oscuridad espesa, total, completa. Tuvimos la oportunidad de experimentarla así en lo natural. Yo me puedo preguntar ahora, ¿cómo serán esas tinieblas espirituales? Han de ser sumamente más espesas que esa oscuridad natural que podemos experimentar. Amén. Qué tremendo los que están ahí. Amados hermanos, algo que nosotros no debemos de olvidar por ningún motivo es que cada uno de nosotros fuimos sacados del poder de las tinieblas. Eso para nosotros no debe ser motivo de olvido en ningún momento. Porque de la misma manera que fuimos sacados por el inmenso amor del Señor a nuestras vidas, por su gracia, por su misericordia, por su bondad, porque el Espíritu Santo nos movió a reconocer a Jesús como Señor y Salvador, nosotros estábamos ahí de la misma manera que están todos los hombres y mujeres sin Jesucristo. Y eso nos debe provocar a nosotros, por un lado, gratitud, y por otro lado, responsabilidad. Somos privilegiados porque fuimos trasladados a la luz, pero también nos coloca en una posición de responsabilidad. No en una posición de acomodo. Yo ya estaba a punto de morir, me sacaron del pelo, me metieron al bote de salvavidas y ahora estoy tranquilo, ahora me dedico a descansar. Esperando nada más a que me lleven a una playa, me corten un coco y me atiendan y me cuiden. ¿Verdad que no? Tenemos una responsabilidad. Porque si somos conscientes de dónde fuimos sacados, lo menos que nosotros podemos hacer es ir a aquellos que aún están ahí y decirles: mira, yo estaba igual que tú, y sí hay un camino, y sí hay una salida, y se llama Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Miren qué tremenda afirmación nos hace el Señor por medio de la carta de Pedro. Linaje escogido. Cada uno de nosotros fuimos escogidos de manera individual y personal por el Señor. Nuestro nombre estaba en la mente del Señor desde antes de la fundación del mundo, y dijo: esta hija mía, este hijo mío, aunque esté en las tinieblas, yo voy a dar lo más grande y lo más precioso del cielo por el rescate de su vida, para que regrese de nuevo a mí. Destino. Pero mientras vuelve a mí, estableceré un propósito.
para que lleve la luz a otros. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. No llegamos por nuestras propias fuerzas, fuimos adquiridos. Fuimos comprados a precio de sangre, no con cosa corruptible como el oro o la plata, sino con la sangre de Jesucristo. ¿Y por qué fuimos adquiridos? Porque estábamos bajo el poder de las tinieblas y el precio para salir de ahí lo pagó Jesucristo. Hay que pagar un precio para salir de ahí. Y ese precio lo pagó Jesús. Y lo pagó con su vida derramando su sangre. Pero la mayoría de los que están ahí aún no han entendido. Aún no han entendido que tienen la opción de la libertad y la vida eterna y que el precio por sus vidas ya fue pagado, pero aún no han entendido. Termino la cita anterior, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, aquí nos está dando el propósito, para que anunciemos a todos. Y 2 Corintios 4:6, esta la puse en la Reina Valera contemporánea, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Nuestros corazones estaban en tinieblas? Sí. ¿Y quién hizo que resplandeciera la luz en nuestros corazones? Cristo. ¿Y quién sigue haciendo la obra en nuestra alma? Jesucristo. Porque la iniquidad que está sembrada en nuestra alma, puesta por el enemigo, todavía nos acompaña. Todavía está operando en nosotros de tal manera que el que está llevando luz en esas áreas recónditas y ocultas de nuestra alma es el Señor Jesucristo. Y solamente Él puede llevar la luz ahí donde es necesaria. Pero esa parte del trabajo de la luz de Jesús en nuestra alma es obra de Él y del Espíritu Santo. Pero en el mundo es trabajo nuestro, acompañados del respaldo que nos da el Señor Jesucristo en su nombre y por el poder del Espíritu Santo. Porque no es tampoco por obra nuestra, ni por fuerza propia. Amén. Tampoco olvidemos que dice claramente la palabra que todo aquel que reconoce que Jesús es Señor es porque es movido por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, si el Señor me rescató de las tinieblas a la vida, me ha dado un destino que es regresar a la casa del Padre, porque ahí hay un lugar donde yo estaré al lado de Él en la eternidad. Pero mientras eso sucede, hay un propósito. Y el propósito es mostrar la luz de Jesús. Cuando entiendo que el propósito que voy a cumplir en Él, no voy solo, sino que voy acompañado de lo que la palabra de Dios dice, porque creo, voy acompañado de Jesucristo y del poder del Espíritu Santo, miren, ya somos mayoría. Ya somos mayoría. Y entonces, si alguien me dice, mira, no quiero nada contigo, ay, mis hermanos, no vayan a hacer los que me pasaba a mí al principio, que me sentía así todo triste, me rechazaron a mí, y me sentía así todo, ¡ala! Qué mal me siento porque me dijeron que no querían saber nada de Jesús. De alguna manera hay tristeza y dolor cuando no quieren saber nada de Jesús, pero al que están rechazando es al mismo Cristo, no es a mí. Entonces, que esa susceptibilidad no sea un obstáculo dentro de nosotros para no seguir proclamando la verdad del Evangelio. Amén. Y aquí entramos al tema de que somos nosotros la luz. Por lo tanto, la luz no se debe esconder.
Mateo 5, 14, 16, que es la cita base de la cual ya hablamos. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz que se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí ya agregué el verso 16, que es el que le da el contexto completo a la cita que tiene la palabra del Señor. Bien, déjenme decirles que cuando el Señor habla que nosotros somos luz del mundo, nosotros no brillamos con luz propia. Eso lo tenemos que tener sumamente claro, mis hermanos. No nos hagamos sentir como luciérnagas espirituales, que tenemos luz que brillamos en la oscuridad, ¿verdad? No, nosotros no brillamos con luz propia. Eso lo tenemos que tener muy claro. Dice la palabra en Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Miren qué tremendo, un estilo de vida. Irreprensibles y sencillos. Nada de lo cual me tengan que señalar y reprender. Un estilo de vida sencillo, tranquilo. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Y que acaso no somos eso nosotros en el mundo, pues? ¿Acaso no estamos en medio de una generación maligna y perversa? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Miren, el ejemplo que les quiero poner es el siguiente. ¿Han estado ustedes en una noche donde la luna está llena y no hay nubes y el resplandor de la luna es maravilloso, ¿verdad? ¿Tiene la luna luz propia? ¿Verdad que no? Lo que hace la luna es reflejar la luz del sol. Y cuando hay una noche que tiene una luz de luna llena, completa, usted puede caminar en la noche sin necesidad de lámpara, sin necesidad de reflector, hasta puede manejar con el carro sin las luces encendidas. Porque la luna brilla de tal manera, refleja la luz del sol, que es la fuente de la luz, para que ilumine toda la oscuridad y disipe las oscuridades. De la misma manera nosotros, que no brillamos con luz propia, brillamos con la luz de Jesús. Nosotros debemos reflejar la luz de Cristo por medio de nuestro estilo de vida, de manera irreprensible, de forma sencilla, de algo que nadie tiene que señalarnos. Estamos viviendo en medio de una generación perversa, una generación que está sumergida en lo más profundo de las tinieblas y haciendo todo lo que aquel quiere que haga. Miren, quiero ponerles este ejemplo. ¿Cómo está la gente en el mundo el día de hoy? Están como cuando ustedes llevan a un niño a un parque de diversiones. Porque eso es lo que hace Satanás en el mundo. Presenta toda clase de ofertas, de diversiones, de nuevos juegos, de espectáculos, de shows de magia, cantantes. Ayúdenme. Galería, juegos, premios de todo tipo y toda naturaleza, se ganan los muñecos más grandes y están así como que embobados. Yo aquí estoy pero feliz. Y le dice uno al niño, mira, ya es hora de irnos y salir de aquí. No, yo de aquí no me quiero ir. No, hombre, pero es que mira, tenés que salir de aquí. No, yo no me quiero ir. Igual está el mundo, las personas que están sumergidas en el mundo. Satanás las tiene tan embobadas, las tiene tan divertidas con todo lo que les ofrecen, esos sus placeres, en esas diversiones, en todo lo que le está dando para satisfacer su carne, que no quieren salir de ahí.
Pero lo que no se están dando cuenta es como que van en un vagón enorme que se está desplazando lentamente y que se está conduciendo inexorablemente a la condenación y a la muerte, a la destrucción. Como que van dirigiéndose hacia un abismo, pero no se han dado cuenta, porque están tan entretenidos que no quieren ver hacia dónde van. Así está la gente en el mundo. Y por eso tenemos nosotros que tener la habilidad y la estrategia suficiente para decirle, mira, si no salís de ahí, el resultado va a ser desastroso. Y tenemos que hablar. Muchos dicen, las que hay que tener tacto para hablarle a la gente. ¿Es cierto o no? ¿Lo han oído o no lo han oído? Bueno, lo han dicho o no lo han dicho mejor. Aquí en confianza entre nos, como dice ahí un anuncio. ¿Lo hemos dicho o no lo hemos dicho? Hay que tener tacto. Miren, el tacto que debemos de tener es el mismo que utiliza un salvavidas cuando se tira al agua a sacar a alguien. O le pega un su cuentazo para que se tranquilice y lo pueda sacar a la orilla y salvarlo. Y va a llegar con el ojo morado y la boca hinchada, pero vivo. ¿Cierto o no? Bueno, a veces es necesario tener que ir y confrontar a la persona, decirle, mira, si vos no crees y seguís en el camino que vas, tu condición es condición de muerte. ¿Lo toma o lo deja? Pero usted, mi hermano, y yo cumplimos lo que nos correspondía hacer. Que se van a enojar conmigo, ese ya es problema de la persona. Que me va a rechazar, está rechazando a Cristo. Que ya no me va a querer hablar, pues es problema de él, no mío, porque yo tengo un montón de hermanos que sí me hablan. Amén. Pero tenemos que ser de ese tipo, agresivos, porque el tiempo es corto, el tiempo está caminando. Pero también nos advierte que qué comunión hay de la luz con las tinieblas. Y esta es una advertencia para nosotros, amados hermanos. Porque 2 Corintios 6:14 nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Cuando yo, como hijo de Dios, empiezo a coquetear con los que están en las tinieblas, déjenme decirles que mi luz empieza a menguar. Inevitablemente mi luz va a menguar. Y les quise traer un ejemplo visual para que lo entendamos. La luna que antes vimos era una luna que era totalmente brillante porque brillaba, porque era iluminada por la luz del sol. Pero esta está eclipsada por el mundo. Ya no brilla igual. Su luz se ha reducido. Su efectividad para llevar el testimonio ya no es la misma. Su forma de vivir se parece más a los que están en el mundo que a los que son hijos de la luz. Y eso está sucediendo en la iglesia y en el cuerpo de Cristo. Tristemente está pasando. Y también es necesario advertirlo. Y también es necesario exhibirlo. Porque a estos hermanos que se han confabulado con las tinieblas, nosotros tenemos también la harta responsabilidad de llegar con ellos. Y también ellos tienen la harta responsabilidad de llegar conmigo si me ven haciendo lo mismo. ¿Y por qué lo hacemos? Por amor. Porque es una responsabilidad hacerlo. Porque el compromiso y la responsabilidad no es solo hacia afuera. El compromiso y la responsabilidad y el propósito también está dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros dentro del cuerpo de Cristo tenemos que velar unos por otros. Tenemos que velar que si la luz se está apagando de un hermano, bueno, ¿qué hermano qué está pasando, verdad? Bueno, mi hermana, ¿qué está sucediendo? Tu mecha está echando demasiado humo. Tu lámpara le falta aceite. Ánimo, porque Jesús es el Señor y Él todo lo puede. Amén.
Por eso necesitamos levantarnos, porque ¿cómo conocerán aquellos? Como dice en su boletín, tienen la palabra de Romanos. Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora, ¿cuál es el propósito de la luz? Y el propósito de la luz es revelar la verdad de Jesucristo. Ese es el propósito primario de la luz. Y esa es la función de una lámpara, revelar la función de Cristo, la verdad de Cristo, es poner en evidencia lo que está oculto. Solo la luz de Jesucristo descubre aquello que está oculto. Y es la luz que encontramos a través de las Sagradas Escrituras, es la luz de la verdad de la palabra del Señor, porque la palabra es verdad y solamente en ella encontraremos nosotros dirección, camino, instrucción. Pero otro de los propósitos de la luz es dar dirección y es advertir del peligro espiritual. Y esa es la función de un faro sobre el monte o una luz sobre el monte. Si usted sigue en el barco que va, por el camino que va y no se aparta, usted se va a ir a hacer pedazos. Esa es la función de un faro, advertir del peligro que está por delante. Como les decía hace un momento, a todas las personas, advertirles, mire, si usted sigue el camino que está conduciéndose, inevitablemente va a la muerte. ¡Hala, qué pesado sos vos para hablar! Si no es cierto, pues. O le decimos, mire mi hermana, mire mi amigo, si usted sigue en ese resbaladerito que va, déjeme decirle que se va a dar un su tortazo que no se va a despertar de él. Y cuando se dé cuenta, va a estar rodeado de un montón de cachitos y de tridentes, y le van a estar apoyando por todos lados, si se lo quiere poner así como cuento. No, ¿verdad? Miren, tenemos que hablar en el amor, pero hablar en la verdad. No debemos en ningún momento dejar a un lado el amor a las personas a las cuales le estamos llevando el mensaje. ¿Por qué? Porque en el amor el Señor nos rescató. Pero por exceso de amor no les vamos a decir nada. Fíjense, eso ya no es amor. Eso es irresponsabilidad. Y el propósito de la luz, como también nos lo decía Mateo, el Señor en Mateo dice, por medio de las obras dar la gloria a nuestro Padre. Las obras vienen como consecuencia de haber pasado de la muerte a la luz. Porque antes, aunque hubiéramos hecho obras, ninguna de ellas nos daba la luz y la salvación. ¿Cierto o no? Hoy, como somos hijos de Dios, hoy las obras que hacemos ya no son para ganarnos el cielo, sino que las obras que hacemos, obras de justicia, obras de misericordia, son para la honra y la gloria de aquel que la merece. Amén. Por eso el Hijo de Dios no se puede quedar estático. Como bien decía mi hermano hoy, el Hijo de Dios tiene que dar y dar y dar. Y no solo dar mensaje y palabra y dirección, sino también tiene que dar al hambriento lo que necesita. Al que está desnudo, dale ropa. Al que está en injusticia, tenemos que hablar justicia y sembrar justicia. Amén. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Miren, son preparadas por Él, no se nos ocurrieron a nosotros. Él las puso en nosotros. Amén. Y para terminar, mis amados hermanos, la exhortación final es que debemos andar como hijos de la luz.
Y la cita que el Señor nos está dando esta tarde ya, Efesios 5, 8 al 14. Y aquí nos está dando un contexto completo, porque nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Gracias, Padre, te damos. De veras, miren, es una maravilla entender en medio de todo que solamente el Señor es luz. Que el mundo está sumergido en las tinieblas y el mundo está bajo el poder del maligno. Poder entender que todas las personas que están sin Cristo, bajo el poder de las tinieblas, están destinadas a la condena eterna, inevitablemente. Así lo dice el Señor, así es. Que Jesús es la luz del mundo y Él vino a denunciar las tinieblas. Y a Él le plació hacernos a nosotros luz del mundo. A Él le ha placido a nosotros hacernos partícipes de la predicación del Evangelio. A Él le ha placido hacernos parte del mensaje de salvación. Nos ha dado un destino cuando hemos recibido a Cristo, y el destino es retornar a la casa del Padre, pero también nos ha dado un propósito, y el propósito es proclamar a aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único camino, verdad y vida, y por el cual nadie llega al Padre si no es solamente por medio de Él. Él es la puerta, Él es el Cordero de Dios, el que derramó su sangre por la salvación de todos los que en Él creen y le reciben. Amén. Así que vamos a orar. En primer lugar, clamo al Señor que traiga a nosotros y cada uno de nosotros a convicción si nosotros nos hemos confabulado con las tinieblas y nuestra luz no está brillando como debe brillar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero clamarte en el nombre de Jesucristo, Señor, que la luz de tu Santo Espíritu venga a mi vida y me redarguya, Señor. Me redarguya en cuanto a si estoy yo cumpliendo el propósito al cual, Señor, tú me has llamado en este mundo espeso y de tinieblas. Amado Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que si no estoy cumpliendo con el propósito al cual tú me has llamado de ser luz del mundo, me des la gracia en este momento del arrepentimiento y decirte: Padre, no he cumplido a lo que tú me has llamado y te pido perdón. Vengo a pedirte perdón en el nombre de Jesucristo. Vengo a decirte: Señor, no he cumplido el propósito al cual me has llamado, me has dicho que debo ser luz y he omitido hacerlo. Ya sea por temor, ya sea por acomodamiento, ya sea por ignorancia, ya sea por resistencia, ya sea por rebeldía, pero Señor, he dejado de hacerlo, ante lo cual vengo a pedirte perdón. Porque me he confabulado con el mundo y con los que están en el mundo y no he mostrado tu luz. Perdóname, Señor. Límpiame. En el nombre de Jesús te pido que me limpies, Señor. Que quites todas esas barreras que están dentro de mi mente, en mi corazón, que impiden que yo muestre a Jesús, la luz del mundo.
Dame valentía, Padre, en el nombre de Jesús te lo clamo, para proclamar que Jesús es el Señor en la calle, en la casa, en mi trabajo, en el colegio, en la universidad, en donde yo me mueva. Dame la gracia, Señor, de decir Jesús es el Señor. Pero dame la gracia de no solo hablarlo, Señor, con mi boca, sino respaldarlo con un testimonio de vida que muestre que Jesús es mi Señor. Padre, te necesito, porque si tú no haces esa obra en mí, yo nada puedo hacer. Y hoy clamo, Señor, que llenes mi lámpara de tu aceite. Clamo que tu aceite, el aceite de tu Santo Espíritu, me llene. En el nombre de Jesucristo, llena mi lámpara. Corta mi mecha, Señor. Haz que brille la luz que has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Y a partir de ahora, Señor, levántame, anímame, guíame y condúceme para proclamar la verdad del amor de Jesús por el mundo. Padre, gracias. Gracias porque nos has hecho privilegiados en ti. Gracias, Señor, porque te ha placido hacernos parte de la predicación del Evangelio. Y gracias, Señor, porque nos has dado nombre y nos has inscrito en el libro de la vida y nos has dado un destino para estar contigo en la eternidad, porque hemos creído en Jesucristo. Pero, Señor, también gracias porque nos has dejado un propósito en esta tierra. En ese propósito, Señor, necesitamos ser siervos fieles y obedientes, para que cuando tú vuelvas nos digas: siervo bueno y fiel. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, hoy queremos alabar y bendecir tu nombre y declarar, Jesús, que tú eres la luz del mundo. Solamente tú eres la luz del mundo. Bendito seas, Señor.